¿no? El arte final no es el trabajo que se ha concluido como diseñador, ¿no? No es que hemos terminado de hacer el diseño y ese es el arte final. El arte final es básicamente el proceso de revisión y preparación de un trabajo para enviarlo correctamente a imprenta, ¿no? Y para eso tenemos que entender cuál es el sistema de imprenta. Ya estábamos hablando un poco de todo eso y podemos ver aquí en las fotografías una máquina en la cual hay una placa y un cilindro de goma, de caucho, que hace la transferencia de la tinta hacia el papel. Podemos ver también que el sistema de imprenta, que es algo muy importante, es el sistema de color, y aquí está el cian, magenta, amarillo y negro, que al mezclarse nos van a dar el acabado final y toda la gama de colores que nosotros hayamos colocado, ¿no? Y en este último gráfico podemos mostrar a grandes rasgos cuál es el funcionamiento de los sistemas de imprenta sobre una placa y cómo se realiza la impresión. Es muy importante saber esto porque de esa manera nosotros vamos a poder entender qué es lo que sucede con los artes que hacemos cuando los enviamos a que se impriman, ¿no? Y para no cometer errores y para que el color salga exactamente igual a lo que hemos mandado y no haya ninguna variación en tamaño y ni en ningún otro sentido. Entonces, un arte final es eso, es preparar absolutamente todo eso para que el acabado final esté dentro de las características que nosotros le hemos dado como diseñadores, ¿ya? Entonces, una parte importante ahora es saber cuáles son los programas con los que tenemos que trabajar. Normalmente se trabaja en diferentes tipos de programas, pero muchas veces, y con esto de el avance de la tecnología, hay muchos programas con los que se pueden hacer muchas cosas en cuestión de diseño. El problema es que muchos de ellos no están relacionados con los sistemas de imprenta y nos traen errores y problemas. No tanto problemas a los diseñadores que crean el material, sino problemas directamente dentro de las imprentas cuando la información no es la correcta y después se tienen los problemas de pérdidas de color o que los tamaños no son los correctos. Entonces, aquí vamos a ver una serie de programas que nos sirven para lo que es el diseño dentro de lo que serían los sistemas de imprenta. El Corel, ¿no?, es uno de los programas que podemos utilizar. El Quark Express, que es un armador, al igual que el InDesign de la línea de Adobe, otro armador. Freehand, de la empresa Macromedia, que es un programa que maneja sistemas vectores. El Photoshop, que es el programa que maneja gráficos y fotografías dentro de la línea de Adobe, y el Illustrator, que es el programa que maneja vectores dentro de la línea de Adobe. Si nos fijamos en esta gama de programas, podemos ver que hay 3 dentro de una misma línea, de una misma empresa, que nos permite tener características similares y que no haya muchas variaciones entre programa y programa. Es esa la facilidad que nos da la línea de Adobe. Pero cualquiera de estos programas nos sirven para poder crear materiales que puedan ir sin problemas a los sistemas de imprenta. Algo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces las personas crean diseños en programas que no nos sirven, digamos, en imprenta, o nos traen problemas o tenemos que hacer muchas modificaciones. Un ejemplo sería el Word, que si bien es un programa que nos permite hacer muchas cosas, pues no es un programa que tenga un sistema de color adecuado para llevar a imprenta. Entonces, al no tener un sistema de color y no manejar resolución de imágenes, podemos tener problemas en lo que sería
la impresión. De la misma manera podemos hablar del PowerPoint o incluso como anécdota o algún dato que les puedo pasar es que he recibido diseños hasta en Excel, ¿no? Excel es un programa creado para manejar fórmulas y no está hecho para hacer diseño. Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de detalles para que no tengamos problemas después. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los programas, o sobre todo, si sabemos cuáles son las características que tienen que tener los programas, que eso ya van a tener todo el conocimiento una vez que terminemos el webinar. Entonces ya van a poder elegir bien el programa y saber si los programas que están utilizando van a poder realizar este trabajo, ¿no? Entonces, pasando esto, otro punto importante es la resolución. ¿Ya? Es muy importante el trabajo de la resolución para mandar a las imprentas. ¿Por qué? Porque estos sistemas trabajan con alta resolución. ¿Ya? En el gráfico podemos ver, esto es lo que se llama una roseta, ¿no? Es la impresión del color. Está el cian, el magenta, el amarillo y el negro, que con cierta angulatura se imprimen uno encima de otro y que juntos sacan toda la gama de colores que nosotros podemos ver. Esta impresión es un detalle que se lo puede ver con un aparato que es una lupa bastante fuerte, que se llama cuentahilos en imprentas, ¿no? Y podemos ver este detalle que es lo que llamamos roseta. Esta es la resolución. Mientras más pequeño sea el punto, más fino va a ser el acabado. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y este punto es lo que nosotros llamamos píxel, ¿no? Y en resolución manejamos el píxel por pulgada. Es decir, cuántos píxeles, cuántos puntos entran por pulgada para que nos dé una buena resolución. Y en esto, pues, manejamos el 300. 300 ppp en los programas son 300 píxeles por pulgada. En sistemas de imprenta trabajamos en 240 a 300 píxeles por pulgada. Y en nuestros monitores se trabaja a 72 píxeles por pulgada. Es decir, que Internet y todo lo que sería en nuestros celulares nos mandan una resolución de 72 píxeles por pulgada, mientras que las impresiones que nosotros vemos son de 300 píxeles por pulgada. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces cometemos el error de trabajar con material que tiene 72 píxeles por pulgada para mandar a sistemas de imprenta que aguanta de 300 para tener una buena resolución. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sale mal, el trabajo no se ve bien y se ve lo que nosotros llamamos está pixeleado, que es lo que les puedo mostrar aquí. Este primer ejemplo esto es lo que llamamos el píxel, ese punto. En este caso, el punto es tan grande que podemos verlo. Y al poder verlo, está generando esta distorsión. Lo mismo en el texto como en el gráfico, ¿verdad? Ese es el gran problema de manejar archivos de baja resolución en sistemas de alta resolución. Este segundo archivo es un archivo a 300 píxeles por pulgada. El texto es fino y el gráfico es bastante fino. Esto es creado en Photoshop, entonces es un sistema que maneja el píxel, entonces no habría ningún problema. La diferencia es enorme entre ambos gráficos. Tenemos un tercer gráfico y este gráfico no ha sido creado con píxeles. Este gráfico ha sido creado en un sistema vector, es decir, que ha sido creado con fórmula.
otra gran ventaja de algunos de los programas que se trabajan dentro del diseño. Este gráfico ha sido rasterizado en Illustrator, entonces lo que nos permite, al ser creado de esta manera, es que se puede ampliar y reducir y en ningún momento va a perder la calidad. Mientras que este segundo gráfico, que ha sido creado en Photoshop a 300 píxeles por pulgada, tiene un tamaño específico. En este caso, este tamaño está en A4. ¿Qué significa? Que si yo hago crecer el archivo al doble, pues va a empezar a salir el pixeleado. La resolución va a caer y no voy a poder cambiar mucho esto. Entonces, es necesario que nosotros sepamos, uno, qué es la resolución, cómo nos ayuda, cómo manejan los programas la resolución y cómo los programas también nos dan ciertas ventajas para que nosotros manejemos esto. En cuestión de resolución, entonces, esto es muy importante y es algo que tenemos que cuidar y tomar en cuenta todo el tiempo. Después de la resolución, algo que es muy importante es el color. Y en el color es este sistema el cual tenemos que manejar, el CMYK. El CMYK es el sistema que se utilizan en las imprentas, en los sistemas offset, y son 4 tintas que se manejan: el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Lo que vamos a ver en este momento es, voy a compartir un video en el cual vamos a poder ver las tintas, ¿no?, en físico, para que ustedes vean cómo es. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque ahí es donde cometemos grandes errores, no solo en terminología, sino en el hecho de que de que nos podemos llegar a confundir. Si se fijan, aquí hay 4 latas, ¿no? Las he destapado. Están usadas, si se fijan, no están llenas, es algo que se ha estado trabajando. Tenemos el cian, el magenta, el amarillo y el negro, ¿no? Si se han fijado, ese cian es medio azul en cuestión de tinta, pero en cuestión de poder perdón, creo que se me ha trancado. Voy a hacer un cambio. En cuestión de poder ver la tinta en sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos imaginamos que en los sistemas de imprenta funciona de otra manera. Pero no, funciona con estas tintas. Funciona la mezcla de estas 4 que se ponen en las placas y cada uno se va mezclando hasta encontrar el color. ¿Bien? Entonces, esto es algo muy importante y que no tienen que olvidar, ¿no? El sistema de color que se maneja en las imprentas es el de el CMYK. Pero aparte de eso, estábamos hablando al principio que podemos utilizar otro tipo de tintas, ¿no? Otro tipo de acabados. Y en ese caso utilizamos tintas planas, ¿no?, o tintas especiales preparadas. En el cuestión de esto, no sé si se está pudiendo ver, sí, justo. Esta es una tinta blanca, ¿no? Voy a ir deteniendo. Esta tinta blanca no es una tinta que regularmente se utiliza. Cuando nosotros queremos bajarle la tonalidad a un color, pues no podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Entonces utilizamos una tinta blanca que tiene la tendencia a aclarar el material para hacer colores pastel. Aquí tenemos otra vista en la cual
tenemos una tinta roja, una tinta dorada, una tinta verde y una tinta azul. La tinta en sí tiende a ser más oscura de lo que realmente se imprime, ¿no? Aquí estamos pudiendo ver ese azul, es un verde oscuro, este es un dorado metálico y esta es una tinta roja. Entonces, podemos utilizar también estas tintas en lugar de la cuatricromía, ¿no? Del CMYK. Es ahí entonces donde nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta cómo vamos a hacer y cómo vamos a mandar nuestros colores. Después vamos a ir viendo y les voy a explicar cómo nosotros vamos cambiando el color y cómo podemos ir eligiendo si utilizamos lo que se llama el CMYK o si utilizamos las tintas planas, porque es cuestión de ir eligiendo qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a sacar, ¿no? Retomando esto del color, dentro de el programa que estamos viendo, hay algo muy importante dentro del manejo de las imprentas y es el perfil. Este perfil es algo que los programas ya tienen incluido y que nosotros solo tenemos que elegir. Son perfiles que las imprentas nos piden, aunque muchas veces los programas nos mandan por defecto, pero hay muchas imprentas que nos piden ya perfiles específicos, ¿no? Este es uno de ellos. Cuando mandamos y creamos un archivo, podemos crear un FOGRA 39. Este es un perfil que está creado para impresión offset. Y como dice ahí en el texto, si se fijan, dice para papeles cuché brillantes y mates, ¿no? Y otro de los perfiles es el FOGRA 47, impresión offset de pliego, ¿no? Ahí están las tramas permitidas y es el papel bond blanco, ¿no? Y la línea de los papeles no estucados, que es una gran diferencia entre el papel cuché y el papel bond, ¿no? Estos perfiles son muy importantes. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado tanto que las máquinas piden que manejemos este tipo de materiales, ¿no? Y tenemos que tener cuidado en ese sentido. Es necesario que como diseñadores ya empecemos a ver todo este tipo de materiales, este tipo de perfiles, este tipo de sistemas de color, para que no nos falle nada. ¿Bien? Además de que todo esto va a lograr que el trabajo final salga de la mejor manera. ¿Qué es lo que hace este perfil? Muchas veces, cuando nosotros trabajamos con color, trabajamos con RGB, pero tenemos que hacer el cambio al sistema de imprenta, al CMYK. Entonces, estos perfiles nos permiten hacer estos cambios de manera de que las caídas de color y las pérdidas de color entre el sistema RGB y el CMYK no sean tan grandes. Gracias al avance de la tecnología, eso se está superando poco a poco y ya no hay caídas tan grandes. Hace 10 años atrás se sufría muchísimo como diseñador gráfico al poder dar y igualar el color entre RGB y CMYK. Era muy complicado, muy difícil, ¿no? Y muchas veces imposible, dependiendo del material con el que empecemos a trabajar. Pero hoy por hoy, la tecnología ha hecho que nosotros podamos cambiar eso, de que el color se mejore cada vez más y que estos perfiles que han sido creados nos ayuden a que eso se vaya solucionando. Voy a colocar un video para que podamos ver un poco el cómo se va creando esto y cómo va a funcionar. Y les voy a ir explicando un poco este es
Este es un archivo, ¿no?, donde la primera placa que se está colocando es el CIAM. ¿Qué significa? Que la tinta CIAM va a ir encima de esta placa y esta placa, pasando al cilindro de goma y después al papel, va a imprimir ese color. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el magenta. Después del magenta viene el amarillo y después del amarillo viene el negro. Para que esto llegue a formar esto, ¿no? Con estas 4 placas se ha formado este color y estos colores. Ahora vamos a ver un material diferente. El primero era un adhesivo, este segundo es un papel couché, hecho con placas más pequeñas, una máquina más pequeña. El cian, el magenta, si se fijan todavía tiene manchada la tinta encima. Este es el amarillo, aunque tiene una mancha cian. Este es el negro. ¿Para qué? Para formar este material que después se va a convertir en un libro, ¿no? El proceso es el mismo. Ahora vamos a ir viendo cómo se forma, pero solo con gris. En este caso es un organizador, ¿no?, que su interior es en negro y se imprime de 4 piezas en 4 piezas, ¿no?, para llegar a esta organizadora, a esta agenda. Esta es impresión a un solo color. Esta es una impresión a 3 colores: negro, un rojo preparado y dorado. Esta es la placa roja, la placa dorada y la placa negra. La unión de esos 3, utilizando ya no la cuatricromía, sino tintas planas, nos llega a dar este material, ¿no? Ahí se logra ver un poco el dorado, el brillo del dorado. Y lo que les decía, esa lata de tinta roja ha sido con lo que se ha creado aquí. Y no se ha creado el color como se hace en otros sistemas, ¿no? Podríamos haber creado el rojo con cuatricromía, que tendría que haber sido crear el color con una mezcla de amarillo y magenta, pero eso incluiría aumentarnos mucho más, porque tendríamos varios colores. Tendríamos el amarillo, tendríamos el magenta, tendríamos el negro y tendríamos el dorado. Son 4 colores. Pero yo puedo obviar esos 2 y colocar la tinta plana preparada para poder generar esto. ¿Qué es lo que implica? Que se bajan los costos, y al bajar los costos, lógicamente, nuestro cliente pues tiene la ventaja de que puede hacer tal vez una impresión mucho más grande, ¿no? Entonces, como les digo, es muy importante esto del manejo del color, es muy importante esto de los perfiles del sistema, pero hay algo que también es muy importante dentro de esto, los sistemas de imprenta, y son las tipografías. No por el hecho de que las tipografías, como aquí viendo en el ejemplo, pueden ser pequeños artes, sino por el hecho de que la tipografía es un punto muy importante que nos puede traer problemas. Hay muchas tipografías y cada vez podemos bajar nuevas tipografías y salen cada vez muchos más, pero necesitamos saber cómo trabajar con ellas. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las tipografías nos pueden llegar a traer problemas. Hay tipografías que, por ejemplo, trae Word. Un ejemplo de tipografía de Word es Calibri. Si ustedes se fijan en PC, Calibri no existe en su sistema. Está en el Word y el Word se enlaza al sistema de las máquinas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros llevamos
a imprenta, es muy probable que la tipografía falle si en la imprenta no tiene. También hay que tomar en cuenta esto. Hay tantas tipografías, hay tantos tipos de letra que no podemos suponer que las imprentas tienen todos. Entonces, es muy probable que utilicemos una tipografía que la imprenta no tenga y significa que puede llegar a tener un fallo dependiendo de cómo hemos mandado el programa, ¿no? El archivo, este archivo final. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, el cómo mandar las tipografías. Vamos a ver que entregamos el material de dos maneras. Hay dos opciones que podemos hacer para enviar los materiales de imprenta con este arte final, que tenemos que tomar en cuenta todo esto, y en la cual las tipografías las vamos a tratar, ¿ya? Pero eso sí, siempre tomen en cuenta, la tipografía es muy, muy importante, ¿ya? Y aquí estoy colocando algunos ejemplos de algunos artes creados, ¿no?, por los diseñadores. Todavía no un arte final, solo el arte acabado dentro de lo que sería la computadora. Artes realizados con textos, fotografías y algunos efectos minimalistas, ilustraciones, que después tienen que ir a las máquinas. Esta es una impresión de un material, ¿no?, en una Roland 200, una máquina de 50 por 70 para una empresa de educación, para una editorial. También se puede hacer impresiones en este tipo de materiales. Esto ya es un acabado. No solo es enviar el archivo, sino que la empresa que va a hacer el acabado final sepa cómo va a estar hecho, cómo va a terminar, dónde se va a colocar, ¿no? Esta especie de folder que tiene información a un lado y que tiene un plegable al otro, ¿no?, con unos ojales para colocar. Esos detalles son los detalles que en el arte final tienen que estar también incluidos, para que sepa cómo va a quedar, y no como piezas sueltas que después no sepamos cómo se va a hacer. ¿Ya? Estas son unos folletitos de caligrafía, y quedándonos con esto de el diseño es simple pero tan complicado, les voy a explicar cómo se hace para entregar los trabajos de imprenta. No sé si para eso podemos cambiar y quitar la pantalla compartida. ¿No? Porque esta es la pieza más importante de los artes finales. Aquí tengo algunos ejemplos. Este sería cómo se envía a la imprenta. Una de las formas es crear directamente un archivo PDF de este material. Un PDF de alta resolución. ¿Ya? Es decir, y para ser un poquito gráfico, lo estoy colocando de esta manera, ¿no? Un PDF grande, no chiquitito. ¿Ya? Es necesario que nosotros veamos justamente esto. Cuando creamos los archivos, especialmente los PDFs, tenemos tres modalidades. Una modalidad pequeña, que es para Internet, una modalidad intermedia, que es para imprimir en nuestras impresoras caseras, y una calidad de prensa. E incluso, si nosotros hurgamos un poco más el programa, tenemos una cuarta opción en la cual nosotros podemos crear un PDF de altísima resolución para crear nuestros archivos. ¿Ya? Esta es una de las formas, crear un PDF.
Otra de las formas es lo que nosotros llamamos empaquetar. ¿Qué es empaquetar? Empaquetar es agarrar y crear unas carpetas en las cuales colocamos toda la información del arte que vamos a enviar. En este caso, de esta agenda, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que enviar de esta tapa? Como ejemplo, esta tapa tengo que enviar los tipos de letra. En este caso, el tipo de letra de agenda es Roboto. ¿Ya? Entonces, tengo que mandar el archivo del tipo de letra. En la parte de atrás tengo otros tipos de letra, ¿no? Que es Century Gothic, que también tengo que enviar. Aparte de enviar la tipografía, tengo que enviar todas las imágenes que formando parte de este archivo. Es decir, este Vega Computers que está aquí, que sería el logotipo, más estos están aquí, todo tengo que enviar por separado si están armados en un programa por separado. Si esto fuese un arte hecho en Photoshop completo, pues no, solo tengo que enviar el arte. Pero en el caso de que sea hecho por piezas, como es el caso de este material, cada una de las piezas es separada en un programa, de diferentes programas, pues tengo que mandar absolutamente todos ellos. En la parte posterior, básicamente lo mismo. Todas esas piecitas las hay que mandar en carpetas con un PDF de baja resolución para que ellos sepan qué es lo que está haciendo, para que ellos lleven su carpeta, ¿no? Sepan qué es lo que se va a hacer, abran el archivo y nos hagan el material. Este es el sistema de empaquetado, ¿no? Sistema abierto en el cual las imprentas tienen la posibilidad de poder corregir también algunos errores que se pueden haber pasado o detectado y se pueden hacer modificaciones, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable en cuestión de entregas a imprenta después de que ya hemos visto toda esta gama de detalles que tenemos que cuidar? Creo que el más recomendable es el envío de PDF. Pero para el envío de PDF tenemos que estar realmente seguros de qué es lo que estamos mandando, de que todo esté bien y todo esté correcto. ¿Por qué? Porque una vez que el PDF sea aprobado en imprenta, va a pasar directamente al trabajo en sí, ¿no? Y si hay que hacer correcciones, pues van a tener que reenviarnos o reenviar a los diseñadores originales para hacer las modificaciones correspondientes. En el caso 2, que es el de la ventaja es justamente que la imprenta puede hacer las modificaciones en el caso de que se encuentre algo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Muchas veces los diseñadores no quieren entregar sus materiales abiertos con el miedo de que puedan utilizarlos, de que puedan agarrar las piezas que uno ha creado y utilizarlas en otro trabajo. Entonces, muchas veces es muy riesgoso el mandar el empaquetado si uno no está seguro, quiere llegar a compartir en algún momento o que autorice de que las piezas que ha creado se puedan compartir o reutilizarlas. Pero es algo que normalmente en nuestro medio no sucede. No piden permiso para utilizar ciertas piezas que se han creado. Aquí también hay que tomar en cuenta de que como diseñadores la idea es que justamente cada uno de nosotros hagamos nuestro propio material. Eso implica que sí tenemos autoría, ¿no? Para poder agarrar y decir, este es nuestro trabajo. No quisiera que esto se comparta a no ser que pidan el permiso o recurran a cierto tipo de pasos, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Si se
se fijan, parece pero solo es seguir una línea para poder seguir todo esto. Vamos a ver algunas recomendaciones ya para terminar, que les puedan servir dentro de lo que es este manejo. Cuando manden sus trabajos a imprenta, en este caso, cuando ya han hecho el arte final, ya han confirmado que esté en el sistema de color correcto, el tamaño correcto, la resolución correcta, el perfil correcto, pues lo que es bueno en este caso es siempre como diseñadores, es colocar el contacto. Es necesario que las personas puedan llegar a contactarse para que si hay alguna duda o problema, como diseñadores nosotros podamos resolver esto, ¿no? Otra recomendación sería de que a los archivos no les coloquen nombres largos, sí concretos, ¿no? Y sí que estén bien especificados, pero no nombres extensamente largos, ¿no? Es bueno que agarren y coloquen, por ejemplo, tapa, tipografía tal, o si es un gráfico, que el gráfico, si son niños, entonces niños jugando, para que uno se pueda guiar en ese sentido. Porque es muy complicado cuando mandan archivos que se llaman 001, 002, 003, XX, y tienen números o códigos bastante raros que traen problemas, ¿no? Otra recomendación, no duplicados, ¿no? Material necesario y no hagan duplicados o no pasen información que no sea relevante o no sea parte de lo que están haciendo. Muchas veces se comete ese error. ¿Por qué? Porque trabajamos con muchas imágenes y a veces se nos queda algo que formaba parte de la idea, pero a veces no lo colocamos, ¿no? Entonces revisen eso y tomen en cuenta también esta parte. Una recomendación también en cuestión de las fuentes, se pueden vectorizar. Si estoy realmente seguro de que mi texto está correcto, puedo volver gráfico mi texto y así ya no cometer ningún error en cuestión de que se pueda modificar, cambiar o al final no salir un texto en algún momento. Entonces, con estas recomendaciones, creo que no sé si podemos pasar otra vez a la pantalla compartida, a la pantalla del programa, ¿no? Diciéndoles otra vez esta parte, ¿no? El diseño es complicado, ¿no? El tan complicado depende mucho de nosotros porque podemos ser muy creativos, pero complicarnos mucho con algunas cosas o seguir estas pequeñas normas de sistema de color, de resolución, de manejo de tipografía y no tener problemas en lo que vayamos a hacer. Creo que con esto ya estoy culminando, ¿no? Dentro de lo que serían los sistemas de imprenta. Para terminar, tratando de dar algún incentivo a las personas que han participado. Y quisiera darles algo físico. ¿Por qué? Porque hemos hablado de sistemas de imprenta y son materiales físicos los que estamos hablando. En este caso, vamos a hacer una especie de concurso en el cual vamos a personalizar unos cuadernos
con los artes que puedan llegar a hacer. Si se fijan aquí en la fotografía, estas son algunas tapas, portadas de unos cuadernos que se están realizando. Son cuadernos en material reciclado, son cuadernos que en su interior son punteados, rayados, cuadriculados o blancos, dependiendo del gusto que tenga cada uno. Algunos que son más artistas quieren para el dibujo, para hacer algunas cosas. Entonces vamos a personalizar cuadernos para 3 personas, ¿no? Cuadernos en tamaño carta, en tamaño medio oficio, y aparte de eso, lo que vamos a hacer es ese mismo arte que lo personalice, pues vamos lo vamos a imprimir en un sistema digital en un tamaño SRA3. ¿Ya? El tamaño sería este. No sé si se puede ver. Esta es una impresión que se ha realizado en el tamaño ASR3. Varios de los ejemplos que están en la parte de atrás son en ese tamaño. Y los cuadernos vendrían a ser estos. Son cuadernos anillados, personalizados. Entonces el concurso sería a los 3 mejores diseños, se los vamos a personalizar en sus tapas y en un arte SRA3 para que puedan tenerlo guardado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, licenciado, por una magnífica presentación. Pasemos a la ronda de preguntas. Tenemos algunos comentarios, me imagino, de algunos alumnos de distintos niveles de lo que es el diseño gráfico hicieron para su presentación. Juan Subieta pregunta, ¿qué pasa si un cliente me da un logo y está todo pixeleado? ¿Esto es recuperable? No. Algo que ha sido creado en baja resolución, por mucho que cambiemos la resolución, no va a mejorar. Hay un grado de porcentaje, un porcentaje muy pequeño que podríamos recuperar un 10, 15%. Hay algunos programas que tratan de hacer eso, pero si se trata de un logotipo, es redibujarlo en un sistema vector, ¿no? También es ideal que enseñemos a nuestros clientes a que tengan la información correcta, ¿no? Información correcta en el sentido de que si ellos tienen su logotipo, pues que tengan su logotipo en alta resolución, que tengan su logotipo vector y que tengan los colores bien definidos de su logotipo. ¿Para qué? Para que no haya justamente esos problemas. Esto se ha dado en cuestiones de imprenta, de que tienen que, por el apuro, meter el logotipo tal como les traen. Y lógicamente los clientes se decepcionan porque tienen la calidad que se requiere. Pero es porque necesitamos enseñar a nuestros clientes a que manejen la información. Si se hacen crear un logotipo, pues que no les entreguen el logotipo en Word, que les entregue el logotipo en el programa correcto. En Word para que ellos lo vean, pero sí en un programa vector o en Photoshop o en Illustrator o en Corel o en Freehand, ¿para qué? Para que justamente cuando ese cliente lleve ese material, sea un buen material. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Pasamos con la pregunta de René Miranda Flores, que dice, ¿se puede usar las tintas planas para la impresión fotográfica?
En un sistema offset se puede hacer un trabajo de elaboración de arte en el cual sí podemos meter tintas planas. Pero en un trabajo fotográfico, con un sistema de salida para fotografía, porque no está creado para ese sistema. Es decir, por ejemplo, si hacemos un afiche en el cual va a ser una fotografía de noche, podríamos intentar colocar tintas planas para mejorar, digamos, algunos sectorados que tenga esa fotografía, porque tal vez es un edificio que tiene esos detalles. Sí, podemos crear una tinta para que pueda resaltar eso, ¿no? Pero en cuestión de fotografía es muy difícil utilizar el sistema de fotografía. Tiene otro sistema de salida, que sería el papel fotográfico y impresoras fotográficas, que ya de por sí le dan un brillo diferente sin la necesidad de estar utilizando una tinta especial. Perfecto, entonces pasamos con la última pregunta que la hace Andy Carvajal. Nos indica, ¿cuál es la diferencia de los valores entre CMYK y tintas planas para la impresión? ¿Me puedes repetir, por favor? No te escuché bien. A ver, ahora sí puedo leer. De valores. En realidad, tal vez lo de valores se refiere al porcentaje de color, ¿no? El cian manejamos un valor de 0 a 100 para dar su intensidad, ¿no? Y el porcentaje en el cual se va a mezclar con otro. Las tintas planas, de la misma manera que el cian, magenta, amarillo y negro, podemos tener un valor de 0 a 100 y darle un cierto grado. O sea, no necesariamente las tintas planas, si yo hablo de una tinta plana roja, tiene que ser rojo intenso. Puedo agarrar y hacer una degradación de ese a un 0, ¿no? Lo mismo con cualquier otra tinta plana de Pantone, que normalmente se llama, se puede hacer eso. Lo que no se puede hacer con las tintas planas en cuestión de valores de degradación es con las tintas especiales dorada, y las tintas doradas y las tintas plata no aguantan degradaciones. No aguanta que coloquemos un porcentaje menor al 100%, porque se tiene la tendencia a perderse la imagen. Entonces, podemos jugar, pero vamos a perder muy rápido la intensidad del color con dorados y con plateados. Con el resto no hay ningún problema. Podemos jugar en el rango 0 a 100 de porcentaje de valor para poder crear una gama de tonalidades diferentes. Muchas gracias, licenciado Julián Caballero. Al nombre del Tecnológico Booleano Alemán y al nombre de todos y cada uno de los espectadores que nos vieron en la transmisión del día de hoy, culminando la cuarta jornada de los webinars del TECVA. Un placer contar con su presencia y esperamos contar con usted en futuras transmisiones. No, un gusto, ha sido un gusto participar de esto, una experiencia muy interesante, muy linda, y sobre todo que los estudiantes y las personas interesadas pues empiecen a retomar un poco estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque la situación que se está llevando adelante nos va a obligar a cambiar muchas cosas y necesitamos empezar a cambiar también. Entonces, de poder estar comunicados, de poder recibir información, y creo que es muy importante el trabajo que está realizando el TECVA en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más, licenciado. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Los esperamos el día de mañana a la misma hora para la siguiente transmisión del Tecnológico Booleano Alemán. Tengan muy buenas noches.